Hola, buenas, soy Adriana Fernández, soy estudiante de emergencias médicas y hoy le vengo a presentar en este video brevemente mi trabajo de investigación con respecto a la bioseguridad en la atención médica domiciliaria, por su acrónimo AMD, y traslado en el contexto de pandemia por COVID-19 en Salvamed en marzo del 2020. Como bien sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y es una enfermedad recientemente causada a partir de un brote en Wuhan que fue en diciembre del 2019, esto es en China, y cuando este se extendió además a otros países, se fue categorizada el 30 de enero por la OMS como epidemia. Además, el mismo día fue categorizado o anunciado de que esto era una emergencia de salud pública a nivel internacional y fue categorizada como pandemia el 11 de marzo del 2020. Bien sabemos que no se puede paralizar la atención de estos casos, más bien debemos reforzar y debemos intensificar los conocimientos, los estudios y los protocolos de actuación y de bioseguridad con respecto a la pandemia de COVID-19. Por eso es necesario que haya un equipo multidisciplinario trabajando en ello para evitar contagios o evitar o disminuir los riesgos de contaminación. Por ende, mi trabajo se ha presentado en 5 capítulos, el cual el capítulo número 1 ha sido el planteamiento del problema, en los cuales me planteé 3 preguntas: ¿cómo el personal sanitario cómo es el personal sanitario que presta el servicio de AMD en Salvamed? ¿Cómo se comporta la morbilidad en este servicio de AMD y traslado en Salvamed? Y cómo se desarrolla el personal sanitario con respecto a las medidas de bioseguridad, tanto personal como en los equipos médicos y de transporte sanitario. Por ello, mi objetivo general ha sido evaluar la bioseguridad en la atención médica domiciliaria y traslado en el contexto de pandemia por COVID-19 en Salvamed, marzo del 2020. Los objetivos específicos han sido 3. Fue como número 1, identificar las características demográficas del personal. Me aboqué a las características como edad, sexo, nivel académico y puesto de trabajo en Salvamed. Y número 2 ha sido describir la morbilidad con respecto a la patología, patología y diagnóstico que ha sido identificada en la atención médica domiciliaria. Y por último, pero no menos importante, describir las medidas de bioseguridad usadas actualmente por el personal de Salvamed, tanto individual, es decir, equipos de protección personal, como el equipo médico y el transporte sanitario. Entonces, para la justificación de mi investigación ha sido que la atención médica domiciliaria es de suma importancia, ya que este va a ser la atención primaria que va a tener contacto con la persona, y podríamos identificar desde este punto si una persona está contagiada o es un posible sospechoso. Entonces podríamos evitar, número 1, que se compliquen los pacientes, y número 2, de tener un diagnóstico temprano, ya que en la mayoría de los casos son pacientes leves. Sin embargo, también en la atención médica domiciliaria podemos ver una diversidad de personas de edad, de comorbilidades y demás factores que pueden influir en el COVID-19. Además, siendo sumamente importante mi trabajo de grado, ser para Salvamed, ya que por aquí, por este trabajo, podríamos identificar cuáles son las fallas y cuáles son las necesidades que presenta la empresa ante las debilidades que presenta en la atención médica domiciliaria y traslado con respecto a su bioseguridad. Con respecto al capítulo 3, que es sobre las bases teóricas, quisiera mencionar una parte de Rodríguez 2020, que dice: desde la aparición del coronavirus, desde 1965, aislado en secreciones respiratorias en pacientes con resfriado común, ha sido motivo de estudio por impresionante desde el punto de vista de su biología y de su comportamiento, queriendo decir que el coronavirus no es algo nuevo, es algo viejo, porque ha sido
estudiado desde los resfriados comunes que ya mencionaba la fecha anteriormente, y dando así también al lugar de que lo nuevo es el COVID-19. El coronavirus se ha presentado como el SARS, como el MERS y actualmente como el COVID-19. No hay que confundir el SARS con el SARS-CoV-2, que el SARS-CoV-2 es el virus como tal que provoca la enfermedad de COVID-19. Entonces se ha demostrado también en antecedentes, podríamos identificar que gracias a que se ha identificado que el COVID-19 se transmite a través de gotículas de flujo, que es unas gotículas que pueden presentarse en un discurso tranquilo, como lo denomina el mismo persona que lo descubrió, Carl Friedrich Flügel, en 1890. Y gracias a este descubrimiento, el doctor Radekich, no sé si lo menciono bien, pero ahí hacemos el intento, en 1897 promociona el uso de mascarillas con gasas quirúrgicas, importante para nuestra investigación también. Como antecedentes de la investigación como tal, sabemos que, mencionado anteriormente, que a finales del 2019 en Wuhan empiezan a presentar pacientes con neumonía de etiología desconocida, y bueno, a partir de aquí es que empieza ya la evolución del SARS-CoV-2. En el 29 de enero del 2020 fueron los primeros casos fuera del territorio chino, y como ya había mencionado, el 30 de enero fue denominado epidemia. Para el 11 de febrero, importantísimo, la OMS lo categoriza como COVID-19. Para ese momento, antes de ello, no estaba categorizado como tal la enfermedad. Y bueno, la pandemia ya le había mencionado que fue el 11 de marzo. Para el 13 de marzo de nosotros en el territorio venezolano se presentan los 2 primeros casos en el país, y a partir de ahí se ha ido evolucionando. En junio presentamos 4.000, ya les indico, 4.322 casos, y ya para el finales de julio, el 25 de julio específicamente, ya llevábamos una cifra de 14.262 confirmados y 134 fallecidos. Esto hace ver que en nuestro país, en nuestro territorio venezolano, es importante también la atención médica domiciliaria, por esto mismo, porque ha ido evolucionándose exponencialmente. En las bases teóricas tenemos que el coronavirus es un virus que presenta ARN y es de un gran tamaño. El SARS-CoV-2 es, como había mencionado, es como tal el virus que contagia o que provoca la enfermedad del COVID-19. El COVID-19 presenta sintomatología respiratoria y también digestiva, porque el SARS-CoV-2 lo que hace es un trofismo en las células epiteliales, justamente en las vías respiratorias, y tanto altas como bajas, y en la parte del tubo digestivo. Por eso mismo la sintomatología principal va a sintomatología respiratoria y gastrointestinales. Entre ellas tenemos la triada de COVID. Generalmente se presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria. Puede presentar cianosis periférica, sin embargo esto ya evidentemente es cuando ya evoluciona mucho la disnea. Vamos a presentar también conjuntivitis, gastrointestinales podemos evidenciar diarrea, náuseas, émesis, anosmia, también cefalea, y hay unos estudios que identifican que algunos pacientes de COVID-19 presentan sintomatología neurológica. Esto quiere decir que hay algunos que presentan vértigo, han presentado enfermedades a base de COVID como ictus, pero estos no son estudios que todavía siguen siendo estudiados. Y bueno, de factores de riesgo tenemos que la OMS indica que son la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas y respiratorias y cáncer. Sin embargo, también hay estudios que indican que algunos factores de riesgo son la sangre, el tipo de sangre y también la obesidad.
sigue siendo en estudio, todavía no 100% comprobado. Igualmente en mi trabajo escrito lo pueden observar y lo pueden leer más a profundidad. Tenemos que en la actuación médica domiciliaria, ya como tal, tenemos que tener unas consideraciones generales para los procedimientos y para la bioseguridad. Estas dos también se van a unir y van a tener, la OMS indica que para el criterio clínico son 3 cosas: riesgo, aislamiento y referir. También esto lo pueden comprobar y verificar con más profundidad en mi parte escrita del trabajo, pero una mención por encima es que en la atención médica domiciliaria vamos a ver si hay un riesgo y hay un factor de verdad que si es sospechoso o es probable o es confirmado, y si amerita el aislamiento, cómo lo va a cumplir, y en tal caso, si es un caso moderado que no se puede cumplir en un domicilio, se hace la referencia. Referencia podemos identificarla como el traslado, y aquí en la atención médica domiciliaria y en el Salvamed, en mi trabajo, vamos a también tratar estos temas, pero para ello se une, como dije, se complementa con la bioseguridad. La bioseguridad son todos los procedimientos y aspectos que nos van a proteger, y van a proteger no solamente al personal, sino al paciente y a lo que pueda contaminarse y contagiarse, de los factores biológicos, químicos y físicos. Esto es importante porque también hay que tener un criterio para cada procedimiento, y esto también la OMS indica en qué procedimiento se debe hacer qué. En las bases legales de mi investigación tenemos que no hay algo legalmente, un término de la atención médica domiciliaria en los términos legales. Sin embargo, podemos utilizar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las legislaciones de la Facultad de Odontología de la UCB, el COENIN y el OPSIMAC, para poder avalar este trabajo en la parte legal. También otros decretos. Y bueno, en el capítulo número 3 vamos a mencionar el marco metodológico, que mi trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, un diseño de investigación no experimental transversal, evidentemente descriptiva, una población el personal de Salvamed, y una muestra total porque la población completa es mínima, son de 10 personas, y por eso mismo elegí utilizar una muestra completa. Tuve como técnica e instrumento la encuesta y un procedimiento de recolección de datos y un procesamiento de la presentación y recolección de datos en datos ordenados, no agrupados, y una presentación de cuadros de distribución de frecuencia para dar un resultado de cuadros y gráficos, y una interpretación individualizada por pregunta. Tenemos que en el capítulo 4 es la presentación y análisis de los resultados, y tenemos en cuenta de que en la primera pregunta que yo les había comentado que iba a hacer identificar la parte demográfica del personal, podemos evidenciar de que un 50%, o sea, es decir, 5 de los trabajadores son mujeres y 5 de los trabajadores son hombres, un rango de edad de 33 años de edad, desde los 21 hasta los 54 años se laboran en Salvamed, y tiene una frecuencia de 21 a 29 años de edad con un promedio de 30,9 años y una desviación estándar de 11,45 años. Esto lo podemos evidenciar en el cuadro y gráfico número 1. En el cuadro y gráfico número 2 tenemos el nivel académico, que podemos evidenciar que es un 80% es universitario y un 20% es bachiller, haciendo así como conclusión de que tiene un alto nivel de profesionalismo en la empresa. Y en el puesto de trabajo tenemos que un 20% es administrativo, otro 20% es médico, otro 20% es paramédico, y otro porcentaje de 20% son otros que corresponden al equipo de redes sociales y demás. Esto quiere decir que un 70%, 3/4 de la población son del área asistencial, evidentemente porque es
una empresa asistencial. En la pregunta, y que se puede evidenciar en el cuadro y gráfico número 4, tenemos que el 100% de la población